Buenas tardes a todas, a todos de nuevo. Estamos en la tercera sesión de esta eSports Week en la que hemos estado hablando, la que estamos hablando de esa posible o potencial bifurcación que puede llegar a ocurrir en el sector de los eSports entre los títulos más tradicionales dentro del sector de los eSports, los MOBA, los shooter, etcétera, y ese otro tipo de títulos que representan virtualmente a deportes tradicionales. Hemos tenido ya varias sesiones, ayer tuvimos debate, acabamos de terminar justamente ahora la sesión dedicada a los Fighting Games y hoy vamos a hablar de FIFA. Que yo creo que es algo que nos interesa bastante a todos porque al fin y al cabo pues también estamos hablando del deporte rey, ¿no? Como se suele decir. En esta ocasión, quien va a conducir la charla va a ser mi compañero Daniel Ruiz Jiménez Coderch. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, Pues como siempre, de estar aquí. yo también porque así me quitas trabajo. Pero bueno, realmente no me quitas tanto porque yo voy a seguir a los mandos, estaré controlando que todo vaya bien, estaré en el backstage, ¿de Fantástico. acuerdo? Así que te dejo a ti con la sesión, te dejo que seas tú quien presentes a nuestro invitado de hoy y yo me quedo controlándolo todo por detrás. Así que venga, hasta ahora. Venga, pues oye, muchas gracias Rafa por la bienvenida, como siempre. Y nada, lo que decía, hoy podremos disfrutar de una fantástica sesión para hablar de FIFA, que es uno de los títulos históricos del sector de los videojuegos. Lógicamente, estamos hablando de la saga desarrollada por el publisher norteamericano Electronic Arts y que ha sido una de las franquicias más fructíferas y rentables del mundo, situada en la 12ª posición en más ingresos generados por detrás de gigantes de la industria como Pokémon, Mario o Call of Duty. Como datos adicionales y para que nos hagamos una idea del volumen de negocio que mueve el título de Electronic Arts, la plataforma de Ultimate Team dentro de FIFA ha generado unos ingresos netos de 587 millones de dólares en 2015, de 1.180 millones de dólares en 2018 y hasta los 1.500 millones de dólares en 2020. Para que lo contextualicemos un poco, estamos hablando de unos ingresos registrados que en comparación con los del sector de los esports, que en 2019 fueron de 950 millones, son espectaculares. Ya para terminar esta introducción y presentar a nuestro ponente, que al final es para lo que estamos aquí todos, quiero contaros una anécdota que le comentaba justo ayer a Rafa, ¿no? Que recuerdo perfectamente el primer FIFA al que jugué. Fue en el año 2000 para la PlayStation, en ese momento la PlayStation 1 de Sony, y en su versión española tenía en la portada a Pep Guardiola con la camiseta de la selección española. Entonces, para hablar de la selección española, ¿quién mejor y qué mejor que dar paso a Javier Galiana, que es el Digital Marketing Manager de la Real Federación Española de Fútbol? Y Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Te doy la palabra para que hagas tú, pues, tu breve exposición y presentación también de todo lo que nos tienes que contar, que será muchísimo. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todo el mundo y gracias también por estar aquí pasando la tarde con nosotros. Me han dejado para el final y espero que sea porque consideran que es importante y divertido lo que tengo que contar. Todavía me estoy intentando recomponer de todos los números, los dólares que has estado hablando, que es alucinante este juego, el éxito que tiene y el dinero que mueve. Bueno, yo os vengo a contar mi experiencia. ¿Qué estamos haciendo desde la federación en el tema de los eSports? Sí que cuando has comentado que tu primer FIFA era el de FIFA del año 2000 y tal, quiero empezar la conversación con algo también que yo creo que puede chocar y es que yo tengo muy poca experiencia con el tema del FIFA, con el juego FIFA. De hecho, mi primer contacto fue hace 2 años, que es cuando me dijeron, oye, hay que llevar este proyecto y hemos pensado en que lo lleves tú. Y bueno, pues me puse un poco las pilas, estuve intentando investigar qué era esto de los eSports, porque realmente había escuchado, sabía qué era, siempre me han gustado las consolas, pero tampoco es que se fuese ningún viciado. Así que bueno, me tuve que poner manos a la obra y creo que es una parte también interesante que me ha venido muy bien para hacerme preguntas que a lo mejor normalmente una persona que esté ya muy acostumbrada al tema de los eSports, al tema del FIFA, pues lo daría por hecho y su comunicación y sus actos serían como muy dirigidos a gente que ya sabía lo que era. Como la Federación Española de Fútbol es un sitio en el que normalmente esta actividad no estaba, creo que justamente eso ha sido un acierto para empezar a construir este sector, o sea, esta actividad desde abajo y preguntándonos todo. Bueno, sin más dilación os voy a pasar a presentar lo que estamos haciendo. Muchas veces la gente me pregunta por qué la federación se mete en los eSports. Siempre comento lo mismo, de que cómo no nos íbamos a meter en este mundo. Al final es fútbol
bueno, estamos metidos en los eSports, pero siempre hablando de juegos de fútbol, que hay en algunas reuniones sí que me han preguntado, oye, ¿y tocáis otro tipo de juegos que no sea fútbol y tal? Pues la verdad es que no tendría mucho sentido que tratásemos otro tipo de juegos. Al final he intentado, como siempre me preguntan que por qué la federación se mete en este tipo de actividades, me he hecho un listado para que quede clarito y se entienda. Yo creo que va a quedar muy, muy claro con estos 5 puntos que tengo. Los eSports es un tema, una actividad consumida muy por los jóvenes. Entonces, el fútbol, ¿cómo no íbamos a estar ahí? Tienen que tener en cuenta que si la federación y el fútbol se meten en los eSports, es una forma de poder comunicarnos con ese público con sus mismos códigos, con su mismo idioma y utilizando los recursos que ellos normalmente están acostumbrados. Otro punto interesante es que reforzamos el interés general por el fútbol. Allá donde haya fútbol, allá tiene que estar la federación. Otro punto bastante interesante es el que si podéis entender que los eSports son fútbol. Es una nueva forma de consumir fútbol. Antes los chavales jugaban en el colegio, al fútbol, en el recreo, se veía los partidos los fines de semana, todo eso. Y ahora entra en juego el tema de entra en juego las consolas con los espacios virtuales. Entonces es una nueva forma de consumo de fútbol. Otro punto súper importante por el que creemos que la federación tiene que estar ahí es para reforzar el fútbol inclusivo. Gracias a los eSports se rompen todo tipo de barreras en cuanto a barreras de género, ¿no? Y también ciertas barreras de personas que tengan algún tipo de incapacidad para poder moverse 100%. Al fin y al cabo, a través de las consolas, es como que esas pequeñas diferencias físicas se igualan y todo el mundo puede participar con las mismas herramientas, por así decir. Y luego, por otro lado, el alto componente de innovación que tiene los eSports es mucha tecnología y toda federación que quiera estar al pie del cañón y que quiera estar y ser puntero, pues tenemos que estar aquí metidos en este entorno. Sí que en este punto sí que me gustaría comentar, me acuerdo perfectamente cuando hace un par de años éramos como 4 federaciones internacionales las que nos juntamos, fuimos invitados por la Federación Francesa, que nos vino a explicar cuál era su proyecto y qué estaban haciendo con el tema de los eSports. Entonces, pues bueno, yo ahí me quedé encantado de cómo iba y he visto cómo poco a poco ha ido evolucionando. De unas 7 federaciones que estábamos allí metidos, poco a poco he visto cómo ha ido creciendo y ahora, en este año, ya estamos participando en las competiciones internacionales, estamos participando 60 federaciones, con lo cual podéis ver la evolución que ha habido. Y también creo que podemos estar muy orgullosos de que España ha sido uno de los primeros países que se ha metido en este tipo de actividades. También otra anécdota incluso que puedo contar es que gracias a que nos hemos metido prontito y que hemos estado investigando y viendo cómo funcionar, hemos podido ayudar a federaciones internacionales tan potentes como la de Estados Unidos a enseñarles cómo funciona, qué tipo de estructura tenemos y cómo estamos organizando la actividad de los eSports dentro de una federación para llevar una selección nacional. Aquí os quiero presentar un poco un cronograma para que veáis cómo empezamos desde, ya os comento, desde cero, sin tener mucho conocimiento sobre el medio, cómo empezamos a participar en estos primeros torneos internacionales. Recuerdo cuando organizamos el primer clasificatorio internacional, que es para presentarnos a la iNations, que ahora os hablaré un poquito cómo es la estructura y el panorama del juego FIFA actualmente. Eso fue el año pasado, en el 2018. En el 2019 ya fue un año ya más un poco de asentamiento y aprendizaje de lo que habíamos recogido, de la información que habíamos recogido en nuestro primer año. Y luego, bueno, este 2020 que pintaba muy bien porque teníamos un montón de actividades pensadas para realizar, pero bueno, por las circunstancias que hemos tenido todos, pues hemos tenido que variar un poco la planificación. Sí que quiero remarcar un paso importante y es que el año pasado hicimos un convenio, un acuerdo con OSL, que es el del Grupo Planeta. Esto me parece que es un punto bastante interesante porque
siempre se ha hablado que los eSports están metidos dentro de un entorno como muy nicho, ¿no? Pues que sí, mucho Twitch, mucho YouTube, mucho Twitter, y nosotros lo que queremos es ese medio abrirlo al público más general, al público que normalmente no estaría viendo los eSports o que no consume los eSports. Entonces, gracias a la unión con el Grupo Planeta, estamos apareciendo ya en televisión y haciendo una apertura de los eSports a todo tipo de público, no solo al público más nicho, como he comentado antes. Muchas veces la gente hay cosas que yo doy mucho por sentado, pero creo que este chart que tengo puesto aquí ahora mismo os va a ayudar a entender un poco cómo está estructurado todo el sistema de FIFA, federaciones, Electronic Arts, Konami. Para que veáis, aquí estamos primero la federación, que es una federación internacional, junto con el resto. Nosotros somos socios tanto de FIFA como de UEFA. FIFA organiza, junto con Electronic Arts, un torneo internacional de selecciones que se llama FIFA E-Nations Cup, que es el primer torneo, bueno, es el principal torneo en el que nosotros participamos. Y luego está la UEFA, que es a nivel europeo, que ha creado la E-Euro. Con motivo de la Eurocopa, montaron también su competición internacional en digital. Y esta competición la van a seguir, en teoría, o tienen pensado seguir repitiéndola año tras año. Con lo cual, creo que este chart viene muy bien para ver dónde estamos nosotros, dónde está la FIFA, dónde está Electronic Arts, Konami, UEFA y las diferentes competiciones internacionales. Estas competiciones de las que hablo son competiciones de selecciones, porque la federación solo actúa cuando hay competiciones de selecciones nacionales. Luego ya el tema de clubes y tal, esos son otro tipo de competiciones. Aquí en este chart lo que os quiero mostrar son todos los activos que nosotros tenemos. Como he comentado antes, tenemos las selecciones nacionales tanto de FIFA como de PES, en las cuales hacemos activaciones participando en los torneos internacionales principales que haya, y luego también organizamos amistosos internacionales con esos países, ya que en la temporada hay como 2 competiciones gordas. Nosotros lo que estamos haciendo es alrededor de esas competiciones gordas montamos amistosos internacionales, el torneo nacional que también tenemos, que ahora os hablaré de él, que se llama la E-Copa, que es el torneo nacional nuestro propio, organizado por nosotros. Luego, aparte, tenemos un programa de formación responsable, tanto online o offline. Esto lo pongo con asterisco porque es un nuevo producto que estamos viendo a ver cuándo lo vamos a lanzar, pero lo que queremos es enseñar desde la base el buen uso y las buenas prácticas de los videojuegos. Muchas veces la gente asocia el tema de los eSports con pues todo el mundo sentado, comiendo Doritos y enfrente de la televisión. Y bueno, un mal uso, eso sería la definición de un mal uso. Nosotros lo que queremos hacer es intentar coger todos los valores que tiene la selección española, el deporte y tal, y enseñarlos a los chavales desde la base, para que sean conscientes de que para poder desarrollar bien esta faceta, o sea, esta actividad de los eSports, necesitas, aparte de entrenar muchas horas con los mandos, también necesitas un entrenamiento mental, un entrenamiento físico, cuidar la alimentación y ese tipo de cosas que lo vemos súper importante. También en los cursos estos lo que queremos es enseñar a los padres. ¿Cuántas veces nos ha pasado que los padres ven a sus hijos que están todo el día ahí metidos y no saben muy bien qué están haciendo? Y ese desconocimiento lo que hace es decirle a los chavales, tú apaga la consola y venga, haz otra cosa y tal. Y lo que no saben es que están desarrollando una actividad que a ellos les gusta, y creemos que una buena organización y una buena información entre padres, hijos y un uso responsable puede dar muy buenos resultados a nivel de entretenimiento y, evidentemente, para posterior nivel competitivo. Otro punto que la federación quiere hacer es ser el hub de registro de todos los jugadores de España que están interesados en los eSports, en los juegos de fútbol virtual. Y luego otro activo que tenemos son los torneos dentro de las fanzone. Ahora os voy a ir explicando uno a uno para que veáis todas las actividades y hablar un poquito más en detenido de qué va cada cosa. Si bien creo que hablar de federación e eSports es romper moldes,
Pues imaginaros si hablamos de fútbol femenino e eSports. He querido poner este ejemplo de actividad que hicimos en la época de la pandemia junto con Iberdrola, porque me parece un evento muy reseñable y que empieza a ver la apertura tan grande y las bondades de los eSports en todo su esplendor. Estamos viendo cómo la actividad que hicimos fue juntar a las mejores jugadoras representantes de cada club, hicieron un torneo entre ellas y de ellas seleccionamos quedaron finalistas 2 jugadoras. La jugadora que ganó el torneo fue Sheila García, que es del Rayo, y ella tuvo un enfrentamiento con la Federación de Brasil, con otra jugadora profesional. Si os fijáis aquí, lo que estamos haciendo es ya la mezcla de la mezcla. Estamos cogiendo a jugadoras profesionales de fútbol tradicional, por así decirlo, y los metimos dentro de un entorno virtual y con un enfrentamiento digital entre 2 federaciones. La verdad es que tuvo muy buenos resultados. Traía todos los datos de audiencias y todo eso, pero no he tenido no pregunté para ver si podía presentar los datos, no tuve contestación porque os lo pregunté a última hora y os he traído más o menos un estimado para que podáis ver las audiencias que tuvimos. Con impresiones en las plataformas principales fueron más de 16 millones de impresiones, con lo cual pues ahí refuerza mucho la pregunta de ¿por qué la federación se mete en los eSports? Pues mira, pues da este tipo de eventos que nos permiten tener audiencias tan grandes como estas. Sí que reconocer que la plataforma que mejor funcionó fue Twitter y luego Instagram y Facebook más o menos por el estilo, más o menos mismos resultados. Este partido también tuvo una particularidad y es que se emitió en Teledeporte. Gracias a que también estamos con el Grupo Planeta, eso es lo que os comentaba. Intentamos saltar a los medios que no son tradicionalmente de eSports y creemos que fue un cambio súper importante y muy atractivo también en términos de audiencia. Si os fijáis, 180.000 espectadores estuvieron disfrutando de este partido en televisión, más aparte toda la audiencia que se generó en los diferentes canales de Twitch, Facebook y YouTube. Creemos que es una actividad que dio muy buenos resultados y esperamos poder repetirla en breve. Otras actividades que hacemos y que creo que dan muy buen resultado son los amistosos internacionales. Dentro de los amistosos internacionales estamos hablando de eventos online y eventos offline. No sé si recordáis, pero en la época del inicio de la pandemia había un partido preparado que era España-Alemania. En ese momento pues vino todo lo que sucedió y se canceló. Entonces pues rápidamente nos pusimos en marcha y queríamos replicar ese evento que se había cancelado, queríamos replicarlo en digital. Y lo que hicimos fue crear un formato que yo creo que es único y que nunca antes se había dado, y escoger a un jugador de cada selección nacional. Entonces, creamos el concepto de la selección de selecciones. Como podéis ver, aquí tenemos a jugadores tan importantes como Asensio, Abel, juntamos a jugadores de cada selección para que entre todos pudieran participar con la selección contraria, que en este caso fue Alemania. Fue un evento que también se retransmitió vía televisión española y tuvo muy buena acogida, súper interesante y fue un espectáculo. Sí que es verdad que también nos dio mucho que aprender este primer partido que hicimos, porque si os fijáis, esto se organizó aparte de en tiempo récord, en la situación de que cada uno tenía que estar en su casa, con lo cual fue un trabajo técnico muy interesante, del cual nos dio mucha información para poder hacer eventos posteriores que tuvimos que hacer en la época de la pandemia. Aquí os traigo, es que siempre gusta saber un poco los datos de audiencia que tuvimos y más o menos parecidos a los del GameHer. En televisión, 180.000 espectadores, una cobertura de 373 millones con un alcance potencial y una presencia en medios de 150 medios estuvieron atentos a lo que hacíamos. Otra parte también súper interesante es que abrimos telediarios. Eso parece que no, pero es algo insólito y algo súper interesante. Que un partido virtual
abra Telediario, o sea, me parece que es un gran apunte para ver cómo los eSports están cambiando y están evolucionando de ser algo consumido por unos cuantos a ya empezar a estar en medios tradicionales y estamos viendo también en las métricas que cada vez se va consumiendo más y va teniendo mucho más aceptación por parte del público, no solo del que consume jugando, sino también el que le gusta ver. Aquí aparecen diferentes partidos internacionales que estuvimos haciendo. También lo que estamos haciendo es intentar crear nuevos formatos y mezclar diferentes figuras. Antes hemos visto cómo jugadores de fútbol profesional realizaban partidos junto con otras selecciones en virtual y aquí podéis ver que hemos hecho todo tipo de combinaciones. Youtubers con jugadores profesionales de FIFA, jugadoras femeninas, o sea, viendo un poco qué es lo que gustaba y probando. Creo que también tenemos que tener en cuenta y tenemos que aprovecharlo al máximo, y es la facilidad con la que podemos organizar este tipo de partidos. Esta mañana comentaba en una reunión que el tema del fútbol, pues los jugadores son gente pues, que está muy ocupada y que muchas veces no se pueden hacer experimentos ni pruebas. Y con los eSports creo que es algo que tenemos que aprovecharlo, y creo que lo estamos haciendo, y es poder jugar, investigar, intentar ver qué combinación es la ideal y qué combinación es la que a la gente le gusta ver y con la que se quiere divertir. Aquí os pongo de ejemplo también otra actividad que hicimos, que fue el amistoso internacional, y este ya es offline. No sé si lo visteis, pero bueno, aquí lo que hicimos fue aprovechar el viaje de la selección en los partidos de Noruega y Suecia. Hicimos una convocatoria donde cogimos a 4 de los mejores jugadores en ese momento de España, de FIFA, y hicimos la experiencia de viajar con la selección como si fuéramos parte más del equipo nacional. Y mientras que la selección absoluta jugaba con su selección contraria, con la Noruega, nosotros estábamos disputando un partido en virtual, ¿no? Aquí os puedo mostrar un poquito los frames. Es un vídeo que hizo Movistar Riders, que si podéis os aconsejo que lo veáis, está en YouTube. Ponéis selección española Movistar Riders y ahí podréis ver este vídeo. Me parece súper interesante y muestra cómo desde principio a fin, cómo vivimos toda la experiencia. Esto también es una de las cosas positivas que nos da los eSports. Si os fijáis, nosotros creamos contenido, nosotros emitimos ese contenido y hablamos de él, pero también los jugadores, que los consideramos también como microinfluencers, generan sus propios contenidos y hablan con su público, con su lenguaje y a través de sus redes. Son generadores de contenidos por sí mismos. Eso lo podéis ver en el segundo frame, que se puede ver a Gravesen, a Andoni, y el otro es Zidane, que están ahí pues comentando, hablando con sus fans y comentando desde dentro lo que el resto de gente le gustaría estar viviendo, que me parece que es un punto también súper interesante. Es acercar la vivencia de qué es la selección, qué es jugar al fútbol con tu país, representando tu país desde dentro, ¿no? Es una cosa que normalmente nosotros lo vemos a los jugadores y decimos, joder, ¿cómo nos gustaría? Pero siempre lo vemos muy lejano, porque sí que es verdad que hace falta tener unas cualidades físicas, desde pequeño tienes que tener ya ese punto especial que te hace ser mejor que cualquiera en fútbol, pero sin embargo con los eSports es como que lo ves un poco más cercano, ¿no? Que chicos como tú, que también han estado jugando, que no eran nada, de repente se han puesto a entrenar, se lo han tomado en serio y han podido alcanzar ese sueño que todos queremos. Aparte de los contenidos del pre, también sacamos contenidos del partido y luego post partido. Y luego, pues también muchas veces intentamos generar conversaciones y contenidos atractivos para el público más joven, que es como el segundo frame que está ahí. Justamente estábamos hablando de la importancia que tiene el tener una vida sana y saludable también para un deportista digital como es JRA. Otro amistoso internacional que tuvimos, y este es con la selección de PES. Esto es para que veáis que hacemos tanto activaciones en FIFA como en PES. Esto fue una visita que hicimos a Polonia, fuimos invitados porque allí estaba el mayor evento de gaming, que es en Katowice. La selección polaca nos invitó para poder jugar allí
contra ellos y justamente pues creo que fue antes de que estuviéramos con el confinamiento, como 3 o 4 semanas antes, ya allí anularon el evento y tuvimos que jugarlo en el estadio. Y bueno, sí que es verdad que hicimos muy buen papel, los chavales, la selección actual, bueno, esa selección que teníamos de PES hizo muy buen trabajo y nos llevamos el premio que estaban dando ahí junto con la selección polaca. Y luego aquí os vengo a contar, creo que es el producto más chulo que tenemos y es la Copa Nacional. Si os fijáis, os está hablando de selección nacional, de los jugadores y tal, pero justamente con la Copa Refef lo que hacemos es realmente dejar que todo el mundo pueda tener la opción de poder formar parte de la selección española. Ya no limitamos a los jugadores en que tengan que pertenecer al club o que tengan que ser profesionales y tal, sino que aquí es que cualquier español puede presentarse y poder optar a formar parte de la selección española. Es una copa abierta tanto para jugadores amateur como para profesionales. Este año vamos a meter la novedad que para que no haya ese tipo de sensación de decir, joder, ¿yo para qué voy a jugar si me voy a enfrentar contra los profesionales y me van a fundir rápido? Lo que vamos a hacer es, los amateurs van a jugar ellos por un lado, imaginaros por un carril, los profesionales por otro, y luego los ganadores, el ganador del grupo de amateur se enfrentará junto con el ganador del grupo profesional. Con eso creemos que podemos sacar como resultado al mejor jugador de España para poder representarnos en las competiciones internacionales. El año pasado fue nuestra primera Ecopa y bueno, aquí también os dejo unos datos que creo que son interesantes para que los podáis ver con los resultados, con impresiones, publicaciones, visualizaciones en vídeo, pues bueno, todos los datos que hemos podido recabar de esta experiencia. El grosso de los participantes fue 330, bueno, lo que veis aquí, 3.338 usuarios registrados. Esta próxima Ecopa que empieza ahora en breve, así que desde aquí os invito a que estéis atentos tanto a los canales de la Federación como a los canales de OSL, porque en breve vamos a abrir las inscripciones. La novedad de este año, aparte de lo que os he comentado de profesionales y amateurs, es que vamos a bajar el nivel, la edad. El mínimo este año de edad para participar van a ser 16 años y bueno, yo creo que vamos a tener una mayor participación y espero que la gente se lo pase, vamos, lo mejor posible. Y aparte, que saquemos de ahí los mejores jugadores que nos puedan representar en las próximas ediciones de Live Nations, que también van a ser en breve. Para que la gente que le gusten los datos, aquí también tenemos presencia en televisión de la Ecopa. Yo no entiendo mucho de GRPs y tal, pero según mis compañeros de televisión son unos datos muy interesantes y muy atractivos. Tener en cuenta que son los eSports que ya empiezan a tener presencia en televisión. Esta yo creo que es el detalle y la parte más importante que tenemos que sacar de todo esto. Para que os hagáis un poco una idea del calendario de competiciones, os he traído este chart para que veáis cómo estamos distribuyendo la temporada. Creáis o no, esto no ha sido fácil, porque los eSports no tienen nada que ver con lo que me comentaron hace 2 años con lo que es ahora. Ha ido evolucionando poco a poco, han ido apareciendo diferentes competiciones, diferentes formas de hacer las competiciones y bueno, creo que este año ya empezamos a alcanzar un poco una estructura más o menos estable y bueno, pues aquí es el resultado de esta estructura de la que os hablo. Tenemos activaciones con la Ecopa, con la Eurocopa y luego lo que pongo aquí, los torneos varios, son pequeños torneos que vamos a empezar a hacer donde lo que queremos es que también las federaciones territoriales empiecen a hacer sus pequeñas activaciones de fútbol virtual. Aquí el producto Fanzone Selección es lo que os hablaba, es una actividad que a mí la disfruto bastante porque es lo que nos hace poder tener un contacto mucho más directo con los jugadores, con la gente que consume los eSports, con la gente que le gusta el FIFA y con los aficionados de la selección.
Aprovechamos para montar los torneos junto con los partidos que tiene la selección española en las diferentes ciudades españolas. Montamos una carpa con un pequeño arena y aprovechamos también para que los aficionados puedan conocer y puedan tener contacto con las estrellas, con los youtubers con los que siempre los ven en los medios digitales, que puedan tener la oportunidad de tener un contacto más directo con ellos. También solemos traer a figuras tan importantes del FIFA, como pueda ser Graves en este caso. Dependiendo de la ciudad en la que sea, intentamos llamar a la figura más relevante que sea de cada zona. Hay una parte que quiero también que os quede, que os quede como, vamos, que lo retengáis, y es que la federación tiene mucho interés en seguir innovando, seguir reinventando, ¿no? Así como nos hemos metido en los temas de los eSports, ya no solo nos quedamos con eso, sino que hay una parte que estamos explorando y de la cual creo que podemos sacar buenos resultados, y en este caso es el fútbol virtual. Yo recuerdo que cuando me hablaron de ello, bueno, yo alguna vez sé que me he probado las gafas, he visto un poco hace tiempo, vi cómo era, y bueno, me hablaron de, oye, esto es una actividad que puede ir muy bien, tal. La verdad es que iba bastante escéptico para probarlo. Digo, será lo típico, que se verá medio regular y tal. Pero bueno, la verdad es que tengo que reconocer y quiero decir que me quedé muy, muy impresionado. Os voy a contar un poco cómo es. Lo primero lo que te hacen es que te ponen unas zapatillas donde te ponen unos sensores, que es el primer fotograma que os he puesto ahí para que veáis un poquito cómo es. Y luego te ponen los típicos sensores también en las manos y te ponen las gafas con los auriculares. Y no es que diga, joder, es que parece que estoy ahí porque los gráficos son tan reales que parece que lo estoy viviendo ahí, pero lo que sí que produce es que tienes una experiencia inmersiva brutal. Y la verdad es que es una actividad muy, muy divertida. Ya os digo que estamos experimentando con ello. Creo que en un primer momento lo vamos a utilizar más como una pequeña activación, como fans. Sé que hay otros países, como creo que en Japón, sí que están haciendo competiciones con este tipo de tecnología. Creo que por ahora se nos va a quedar un poquito lejano, pero bueno, lo que quiero que veáis es que la federación intenta explorar nuevos territorios, intenta innovar y bueno, y en ese camino creo que poco a poco estamos sacando buenos resultados y bueno, quería compartir esta novedad con vosotros para que la vierais y la conocierais de primera mano. No sé si vamos en tiempo, creo que sí. Es que Sí. yo quería, aparte de todo, de dar toda esta charla, que he intentado que sea lo más amena posible, tengo que reconocer que no soy muy buen expositor a la hora de seguir hablando sin tener interacción con la gente y sin ver cómo las reacciones, ¿no? Un poco del público, pero bueno, espero que haya sido lo más ameno posible y también me gustaría un poco abrir ahora el micrófono para que podamos charlar y os pueda contar más de primera mano las dudas que tengáis, poder hablar sobre las experiencias que yo he tenido en estos 2 años. Yo creo que ha sido una exposición tremendamente profunda, o sea que has presentado perfectamente pues, todos los planes que tiene la federación ahora mismo en relación con los esports, que son muchos, decir, y que además algunas de estos primeros testeos, estos one-shots, han ido extremadamente bien. Quiero decir, miramos los datos de audiencia y realmente son muy buenos. Y creo que además has dado en el clavo con un tema en concreto que es la introducción de los simuladores de deportes y en concreto de fútbol en las televisiones, en la media tradicional, que es un formato que no siempre funciona con otros deportes electrónicos, pero con este hay mucha sinergia, ¿no? Y entonces se puede conseguir fácilmente. Claro, creo que eso sí que ha sido un punto muy, muy diferenciador y también que ha venido todo también un poco rodado, ¿no? Porque era un momento en el que las televisiones también necesitaban contenidos y ellos incluso también han dicho, bueno, vamos a probar y nos vamos a atrever a explorar este tipo de experiencias, a ver qué tal. Creo que hemos roto barreras, así como en otros aspectos también hemos roto barreras. Ya ves, selección, o sea, Federación Española con eSports yo entré en el año 2013 en la federación y me lo llegas a decir y nunca me te hubiera dicho imposible. Y mira dónde estamos ahora. O sea, creo que poco a poco estamos rompiendo barreras, los eSports no paran de evolucionar. Muchas veces me dicen, oye, háblame porque tú sabes mucho de los eSports. Es que ya te digo, yo creo que realmente no hay nadie que sepa mucho de los eSports, porque es algo que va
variando y que va mutando y va evolucionando a una velocidad increíble. Ujú. A vosotros eso te quería preguntar, porque me imagino que habréis vivido con un cierto grado de sorpresa algo que ha pasado durante este confinamiento, que ya venía pasando de hace unos años, pero que se ha acentuado muchísimo, ¿no? Que es que hemos visto que este año de pandemia ha tenido algunas cosas en positivo, que es que mientras el fútbol paraba, y por lo tanto muchos futbolistas profesionales estaban en su casa viendo exactamente, sobre todo durante los primeros meses, hemos Ujú. visto como algunas grandes figuras como Sergio El Kun Agüero, Thibaut Courtois, Neymar, se han introducido en el sector, han empezado a streamear, algunos han montado su propio equipo de esports como Casemiro, etcétera. Vosotros desde la federación, ¿cómo estabais viviendo este fenómeno? ¿No? Es como que se estaban casando perfectamente Claro, ambos vamos, o mundos. sea, sí que es cierto que esta situación que nos ha tocado vivir, si se le puede sacar algo positivo, es la aceleración, ¿no? Que nos ha, ese empuje que ha hecho que mucha gente diga, vale, esto de los eSports nos puede abrir ventanas, nos puede abrir opciones de acciones que, siendo compatibles con el fútbol y con la actividad normal del fútbol, en ciertos casos, ya sabéis que el fútbol es mucho de pico de competición, épocas valle, entonces quieras o no, este tipo de productos, este tipo de actividades puede rellenar esos huecos para que todo el año esté habiendo acciones de fútbol y actividades de fútbol todo el año y hemos visto ahora que también bajo todo tipo de circunstancias. El hecho de haber hecho los partidos cada uno y organizado los partidos cada uno en su casa, cada uno en su país y poder haber experimentado y haber probado ese tipo de tecnologías que nos permitan hacerlo, nos ha abierto un mundo increíble. Ahora, en cuestión de una semana podemos organizar un torneo internacional entre diferentes países en diferentes partes del mundo y sin movernos cada uno desde su casa. O sea, a mí me parece espectacular y me parece increíble. Y lo que decías sobre las diferentes figuras del fútbol y del deporte que se hayan metido en este tipo a generar este tipo de contenidos, vamos, yo con el Kun me parto, me parece que es un crack haciendo lo que hace, aparte de jugar al fútbol, también como lo está haciendo en su canal de Twitch, me parece increíble. Y nada, desde aquí le doy la enhorabuena y también animar a los diferentes jugadores, a las diferentes estrellas que prueben y que intenten también, es una buena forma de tener también contacto con sus fans y con su público. Les abre unas puertas increíbles y vamos, les animo a todo el mundo a que lo siga explorando. Claro. Si las redes sociales ya eran una forma de eliminar una barrera que es la de los medios entre los profesionales y sus fans, pues plataformas como Twitch todavía aceleran más esto, ¿no? Claro, sí, sí. Perdón. Sí, no, no, a mí lo que me gusta es que veo como ellos, porque claro, tú en un tweet, en una acción de Instagram y tal, puedes hacer una figura, puedes pretender, ¿no? Dar una imagen. Sin embargo, yo los veo mucho en Twitch que son ellos y no les da pie a poder hacer una postura, una pose, sino son ellos con sus bromas, les ves como personajes más cercanos, ¿no? Y como personas reales que es lo que son. Claro. A mí me Ahora gusta mucho. te vamos a preguntar un poquito sobre la relación que tiene la federación y además es una pregunta que nos lanzaban también desde el público, tanto con el publisher como con los equipos que están surgiendo, como con los jugadores. Sabemos que ahora, por ejemplo, ha habido durante estos últimos años varios equipos que han optado por abrir secciones, como quien tiene pues, su sección de fútbol, de balonmano, de baloncesto, su sección de esports, ¿no? Es el caso del Betis, que está, por Ujú. ejemplo, ahora con Cream Real Betis, el Barça también está, pero no en fútbol, sino en Rocket League. El Valencia también lleva muchísimos años, que creo que fue de los pioneros. Ujú. No sé qué relación tenéis vosotros a nivel de club en ese sentido, en el lado de los esports. A nivel de club no tenemos el gusto de tener esa relación. Como os he comentado antes, y creo que el chart que he puesto, que es donde se ve dónde estamos nosotros, dónde está el publisher y el intermediario que es FIFA en este caso. Nosotros con Electronic Arts o con Konami tenemos muy buena relación, pero no es una relación contractual ni de ningún tipo. Al final nosotros accedemos a poder tener selección española y al poder activar hacer activaciones con el juego porque venimos de la mano tanto de FIFA como de UEFA. Sí que esa parte creo que es interesante remarcar que aquí tenemos claro que el dueño del juego son los publishers
y para poder acceder a hacer acciones con este tipo de juegos necesitamos tener sus aprobaciones. A nosotros, nuestra aprobación o nuestra capacidad de poder hacer este tipo de acciones viene por parte de FIFA. Sí que sé que Electronic Arts tiene activaciones a nivel de club con la liga y bueno, es otro territorio y eso lo llevan ellos y nosotros a nivel de selecciones por nuestra cercanía y por la activación que está haciendo FIFA desde internacional. Luego, una cosa que quería preguntarte también, que tiene que ver con este año de pandemia en el que, pues, como has comentado antes con Katowice, muchísimos de los eventos presenciales pues, se tuvieron que cancelar o se tuvieron que posponer. Algunos, como es el caso de League of Legends, con Riot Games o otros publishers, pues se pudieron pasar al formato digital. Y Electronic Arts, en este sentido, quizá fue de las que reaccionó un poco más lento o por lo menos de forma más conservadora, que es que decidió cancelar muchos de los eventos directamente y no optar por el formato. No sé si claro, esto ya es una pregunta que atañe mucho a ellos, ¿no? Pero no sé si a vosotros también os dieron una explicación de por qué no han optado por adaptarse más rápidamente al formato digital o si lo harán más en un futuro. Sí, recuerdo ese momento porque fue justamente cuando terminamos la Ecopa Refed, donde ya teníamos nuestros jugadores preparados para realizar el último clasificatorio, que eran los que nos daban realmente los jugadores que iban a participar en la iNations. Fue justamente ese momento donde se canceló. Sí que es cierto que se estuvo hablando de que a lo mejor la iNations se iba a hacer, se iba a seguir haciendo, si no, la verdad es que fue momentos de bastante confusión. Entiendo también que para empresas a lo mejor, es que no quiero atreverme a decir más pequeñas, pero sí a lo mejor con menos ataduras. Yo no sé muy bien League of Legends si tiene algún tipo de entidad como FIFA en su parecido a FIFA, pero sin embargo si veis Electronic Arts sí que tiene un ente muy grande que es FIFA, entonces entiendo que el hecho de intentar ponerse los dos de acuerdo y a ver qué hacían y cómo lo hacían, sí que a lo mejor provocó que dijeran, oye, esto estoy hablando porque es lo que yo creo, no es porque me dieran ningún tipo de explicación ni nada de eso, pero yo entiendo que para marcas que más complejas, que es lo que solo un simple publisher, pudiera ser más difícil poder tomar una reacción rápida o a lo mejor dijeron, oye, no nos vamos a meter en esta historia, vamos a ver cómo va evolucionando el tema y ya veremos qué hacemos. A lo mejor empresas con poder de decisión más rápido, como la de League of Legends, el publisher, pues dijera, bueno, nosotros vamos a optar por hacer esto y fueron a por ello. Sí que es verdad que hubo ahí algo que se intentó hacer, pero al final no se hizo y por eso es por lo que nos dio pie nos invitaron a poder participar y hacer amistosos internacionales con el resto de países, nos ofrecieron toda su ayuda y toda su colaboración y nos pusieron el terreno muy fácil para poder hacer todas las activaciones. No hicieron a lo mejor competición oficial, pero sí que dejaron que la activación y que la actividad del fútbol virtual continuara. Durante este tiempo también han salido algunos artículos en los que jugadores profesionales de FIFA explicaban que lógicamente este año ha sido muy perjudicial para ellos porque la escena competitiva todavía depende mucho de las actividades de todos los torneos presenciales que se hacen. Vosotros que tenéis contacto con algunas de estas figuras tan relevantes a nivel español, ¿ellos os han trasladado, digamos, este cierto grado de inestabilidad que hay y sobre todo que ha habido este año? Sí que es cierto que es que esto nos ha fastidiado a todos. Entonces yo lo entendería como una circunstancia que esperemos que no se vuelva a repetir. Y bueno, es que ha sido un fastidio tanto para nosotros como para ellos, para el publisher, para FIFA. Es que tú no sabes la cantidad de actividades y de acciones que teníamos pensadas y que, bueno, se nos han venido abajo, al igual que los jugadores se han visto afectados, pues nosotros, con todos nuestros patrocinadores, las marcas, o sea, todo se ha venido un poco. Y bueno, nos hemos tenido que adaptar y yo creo que también de aquí han salido soluciones que gracias a la creatividad que ha tenido todo el sector, hemos podido como reinventarnos o saber adaptarnos dentro de las posibilidades a crear nuevos productos, nuevos formatos y nuevas actividades que para otras ocasiones pues también nos van a venir bien tenerlos ya sabidas y experimentadas para poder ejecutarlas en cuanto haga falta. Claro. Vamos a pensar en positivo, vamos a mirar Claro al que sí. futuro. Yo prefiero Y, eso, claro, porque quieras o no, a nosotros también nos gusta más el presencial, vamos, es lo más chulo.
Entonces, en ese sentido, para que la gente que quizá no conoce la escena competitiva de FIFA pueda empezar a mirar ya a futuro y diga, oye, yo mañana o estos próximos meses quiero empezar a ver competiciones de FIFA y sobre todo aquellas relacionadas con las que organiza la federación. No sé si nos puedes contar planes de futuro en los próximos meses que vais a llevar a cabo. Así, lo primero que tenemos, bueno, no sé si la gente, eh, bueno, la gente que nos está viendo lo sabe, el día 2 de diciembre hicimos nuestro primer clasificatorio para tener a los seleccionados para la Eurocopa. El día 10 de enero, o sea que la gente que nos está viendo y que no se enteró, que sepáis que el día 10 de enero todavía estáis a tiempo para apuntaros al segundo clasificatorio y de ahí sacaremos a 2 jugadores que serán los que nos representen en la Eurocopa digital este verano. Ahí tenemos ya un primer torneo internacional que va a estar súper atractivo, súper interesante. Y esto va a ser en PES. Para el FIFA, ahora en breve tenemos la apertura de inscripciones de la Ecopa Refef, que es el torneo en el que a cualquier jugador español le va a poder dar pie a poder formar parte, formar parte de la selección española. Y así activaciones que esas son las más importantes y creo que es suficiente porque Sí. alrededor de estos torneos internacionales vamos a empezar a hacer amistosos. Estamos ya planeando amistosos con otras federaciones súper interesantes y van a estar potentes. No quiero avanzar, casi se me escapa, pero prefiero cerrar, o sea, asegurar los amistosos antes de poder hablar. Te Pero vamos, dejamos la exclusiva, pero bueno, que sepas que siempre eSports Bureau va a estar encantadísimo de que vengas con nosotros a contarnos estos planes de futuro. Ya te lanzo una última pregunta y te vamos a dejar ir si no hay alguna pregunta más del público. Y es que has tocado un punto durante tu presentación que a mí siempre me parece fundamental, que es empezar a utilizar o seguir utilizando, porque hay muchas compañías en España que lo están haciendo bien, los eSports como herramienta educativa y transmisora de valores, igual que sucede con el fútbol. No sé si vosotros desde la federación tenéis, y así que has presentado un poquito cuál es vuestra filosofía, ¿tenéis pensados algunos planes en concreto sobre cómo vehicular la transmisión de estas ideas, de estos principios? sí, es un tema que a mí, como he comentado antes, sí que me preocupa, porque quieras o no, la desinformación o el mal uso de los eSports al final lo que hacen es manchar las actividades que estamos haciendo. No nos viene muy bien, ¿no? Que la gente vea o entienda a los eSports como algo pasivo y de una persona que no habla con la gente, que se encierra en sí mismo. Eso nos viene bastante mal. Con lo cual creo que es importante, como he comentado antes, informar y formar desde la base. Ujú. Y sí que estamos en conversación con una escuela para que nos ayude a crear estos planes formativos y también siempre teniendo la esencia de la federación, que es pues, amor por el deporte, una buena salud, unos cuidados en la alimentación, también mucho trabajo psicológico. Muchas veces lo del tema del trabajo psicológico lo dejamos un poco como de lado, pero no sabéis lo importante que es para un jugador profesional de eSports, aparte de tener un buen entrenamiento y tus 8 horas de juego y saberte el juego de memoria, píxel a píxel, el tener y saber mantener los nervios, saber controlar tu mente, lo importante que es para poder tener una evolución en la competición. Y para esos factores es para lo que estamos creando este programa, que esperemos que para este año salga ya, pero sí que estamos muy concienciados y le damos la importancia que tiene. Lo que pasa es que con todo este mogollón que tenemos de actividades, como habéis visto, no nos da tiempo a poder hacerlo todo tan rápido y a tiempo como nos gustaría. Pero bueno, creo que vamos en muy buena dirección, poquito a poco, como os he dicho antes, de no tener ni idea o tener una base muy débil, cómo hemos construido todo lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, que creo que no hemos visto, vamos, estamos todavía, vamos, por empezar. Justo, ¿no? Y además que creo que desde la federación sois plenamente conscientes de lo importante que es
atacar el sector de los esports en el buen sentido de la palabra por las audiencias y el perfil de audiencias que tiene, ¿no? Al final te he mentido un poco porque te quiero lanzar una última pregunta, pero algo muy interesante que ha sucedido con el sector también, y has hablado de Gravesen, de hecho, que si no me equivoco está involucrado precisamente en un proyecto que es un proyecto a la inversa de lo que estamos acostumbrados a ver. Antes te estaba hablando de que ha habido futbolistas que han saltado los esports y hemos visto cómo ha habido un club de esports que ha comprado una plaza en Segunda División B. No sé si nos puedes contar a la gente que no sepa si sabes un poco de este caso y qué opinión nos ha merecido a vosotros. La verdad es que a mí el equipo Dux siempre no deja de impresionarme, porque lo veo, siempre lo tomo como referencia como un club súper avanzado, evolucionado, así como nosotros también tenemos mucho interés por que el jugador esté como bien formado en todos los aspectos, no solo en plan de juego, sino física y mentalmente, de alimentación. Ellos también tienen esa misma filosofía y ese mismo espíritu. Y ya cuando hicieron la adquisición del club de fútbol, también dije, joder, estos tíos, o sea, es que la verdad es que tiene una estructura y me parece un caso muy interesante que también os abro para que les preguntéis a ellos y le preguntéis cuál es su plan, porque creo que es súper interesante, como has dicho, que un club de eSports vaya a la inversa. O sea, la verdad es que nosotros lo vimos con mucha admiración y también con mucha alegría. O sea, me pareció súper interesante y muy bien por ellos por explorar esos nuevos territorios. O sea, la verdad es que no tengo mucho más comentario, nada más que lo veo todo súper positivo y que tienen su forma de pensar y su forma de probar las cosas es muy parecida al espíritu y a la filosofía que tenemos nosotros desde la federación. Bueno, Javier, pues oye, para empezar, muchísimas gracias por estar aquí, por esta presentación tan completa. No sé si tienes alguna cosa más que te gustaría añadir y si no, daríamos pie a Rafa. Nada, por ahora, que gracias a vosotros y gracias a la audiencia que esté por ahí escuchándonos. Y nada, también dejo abierto mi canal de Twitter por si alguien tiene algún tipo de pregunta o quiere comentarme algo, pues nada, que está abierto para todos vosotros. Es Javier Galeana G en Twitter y bueno, pues que ahí quedo a vuestra disposición para que me podáis comentar directamente cualquier cosa. Sé que he hablado a lo mejor demasiado rápido, que a lo mejor hay conceptos que no han quedado muy claros, así que os abro ese medio para que me podáis comentar lo que no haya quedado claro y lo que necesitáis. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido realmente un placer escucharte. Yo creo que la mayor parte de conceptos han quedado extremadamente claros. Para alguien que no sea de la industria de los esports, quizá hay alguna duda, pero precisamente para eso seguro que estarán encantados de contactarte y de resolverlo. Muy bien. Pues me uno al final, como decía Daniel, nada, muchísimas gracias Javier, reitero las palabras de Dani, muchísimas gracias por haber estado. Creo que es muy interesante que al final también pues entidades que a lo mejor no han estado tan tradicionalmente asociadas a los eSports, pero que acabas de demostrar tú con esta presentación que estés realizando mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Otro tipo de trabajo, es decir, aquí tienen cabida muchas cosas, pues que pues lo primero, daros la enhorabuena por ese trabajo y lo segundo, las gracias por poder compartirlo con nosotros, ¿no? Y que la gente pueda realmente estar informada de ese trabajo que estáis haciendo, que a lo mejor a veces pasa un poco desapercibido porque estamos muy centrados en otras cosas dentro de lo que son los eSports, pero también esta es una realidad que tenemos en nuestro sector, ¿no? Así que nada, concluimos aquí con esta sesión. Emplazamos a todos los que estáis aquí con nosotros mañana a las 6:30 para la última sesión. Mañana tocará Sim Racing, mañana hablaremos de motor, hablaremos de federaciones de Sim Racing, competiciones y demás. Y lo dicho, por ahora, muchísimas gracias, Javier, y nos vemos en alguna otra. Seguro que yo creo que estoy convencido que a partir de ahora nos veremos en más saraos de este estilo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo a Javier. todos. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós. Adiós.